Plan de lectura día 17, mes 11. En Ezequiel 35 vemos una profecía contra Edom. Los edomitas vivían en el monte Seir principalmente, o ese era un lugar representativo de ese reino, y ellos habían cometido el pecado de haber abandonado a los israelitas, no haberlos socorrido cuando ellos fueron invadidos, sino que se alegraron en su derrota, y por tanto el Señor, a todos los pueblos que hicieron esto, Él les promete juicio y castigo por esa acción. Y nuevamente vemos este lema que se repite una y otra vez en Ezequiel: sabrán o sabréis que yo soy Jehová. Y en el capítulo 36 vemos que se promete, en contraste con este juicio a Edom, donde se le dice a Edom que va a desaparecer, a Israel se le promete ser restaurado. Y esa restauración tiene que ver con un retorno a la tierra, pero también con algo mucho más allá. Y ese es la regeneración, el cambio de corazón, lo que dicen los versículos 26 y 27, que es un anticipo del nuevo pacto, que es cuando dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, pondrá el Espíritu Santo para que ellos anden en sus estatutos y guarden sus preceptos y los pongan por obra. Eso nos recuerda mucho el anuncio que hace Jeremías 31 del nuevo pacto, y acá vemos que también se promete en el mismo sentido lo que esas realidades que son espirituales en primer lugar. Y eso tendrá que ver también con el versículo 31, que habrá un arrepentimiento de corazón, un quebrantamiento de corazón, y ellos serán por pueblo al Señor, y el Señor les será por Dios. Ahora, esto se cumple en la primera instancia en el regreso de los cautivos de Babilonia, pero se cumple ya de manera más profunda en el nuevo pacto, cuando los creyentes, no solo el Israel físico, o sea, no solo creyentes del Israel físico, sino creyentes de todas las naciones son llamados al Señor. Es muy extraño que hoy día algunos interpreten las promesas de regreso a la tierra de Canaán por parte de Israel como que se cumplieron cuando se formó en unas décadas recientes el Estado de Israel, que ahora está en vigencia. Pero fijémonos que ese Estado es incrédulo respecto de Cristo, y por tanto no puede ser el cumplimiento de las promesas, porque siempre el retorno a la tierra está ligado a una resurrección, una regeneración espiritual. Sin embargo, vemos que eso no ha ocurrido, y vemos en realidad que eso se cumplió cuando volvieron los cautivos, pero que hay un cumplimiento mucho más profundo cuando la nación del Señor, la iglesia, judíos y gentiles creyentes, hereden la tierra, hereden el mundo, y esa es la promesa en último término, como nos aclara Romanos 4 y Hebreos 11. Y esto el Señor no lo hace porque en su pueblo lo mereciera, sino solamente por amor de su nombre, ya que incluso su nombre fue blasfemado en medio de las naciones. El Salmo 116 ya fue comentado en la primera parte de este plan, y Proverbios 27, del 23 al 27, nos llama a ser diligentes con el estado de nuestras finanzas, mirarlos con cuidado, es decir, no debemos ver estas cosas como algo carnal, algo terrenal, algo que no tiene importancia, algo que en realidad por una espiritualización de nuestra vida dejemos de lado, sino todo lo contrario. Nos llama acá entonces a ser atentos con estas cosas, a ser diligentes y administrarlas con cuidado, porque esto también implica reconocer que pertenecen al Señor en primer lugar. Por último, en el Nuevo Testamento tenemos el comienzo de la epístola de Santiago. Vemos que este libro fue escrito por el medio hermano de Jesús, hijo de María, llamado Santiago, y vemos que, bueno, el nombre originalmente es Jacobo, que en latín es Jacob, y cuando se le agrega San Jacob, queda como Santiago en una unidad. Entonces, por eso llega a nosotros como Santiago. Y vemos que, a pesar de que era hermano sanguíneo de Jesús, nunca ocupó ese parentesco para destacarse, sino que él se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y vemos que mientras Jesús desarrolló su ministerio, los hermanos de Jesús permanecieron incrédulos,
como lo dice Juan 7, pero luego de la resurrección de Cristo se apareció a Santiago. En 1 Corintios 15:7 podemos ver esto, y ese momento debió haber sido determinante. Luego aparece orando con los primeros creyentes en Hechos 1:14, y después llegaría a ser uno de los pilares de la iglesia, como nos dice Gálatas capítulo 1. Por tanto, vemos en Santiago un tránsito desde la incredulidad hacia el ser usado como un instrumento del Señor en su iglesia, y probablemente este fue el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. Se escribió en una fecha muy temprana, cuando la iglesia estaba sufriendo persecución y estaba también sufriendo tensiones internamente. Y vemos que el tema de esta carta es la diferencia entre la religión pura y la religión vana. Eso se encuentra en toda la carta, y el propósito es animar a los creyentes, mostrando el verdadero costo de seguir al Señor. Y vemos entonces, ya entrando al capítulo 1, que hay una salutación, y comienza entonces hablando de la actitud que debemos tener ante las pruebas. Nuestra actitud natural es desanimarnos y angustiarnos, preocuparnos, pero acá nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, y eso implica realmente algo que va contra nuestra inclinación, y solo el Espíritu, solo el Señor obrando en nosotros puede hacer que realmente podamos tomar las pruebas con este gozo que es sobrenatural. Pero eso pasa también por entender que la prueba produce paciencia, y entonces es un trato de Dios con nosotros para que vayamos creciendo en la fe y madurando en la fe. Y en ese sentido también, si alguno tiene falta de sabiduría, el Señor, acá hay una preciosa promesa. Dice que si pedimos sabiduría, Él la va a dar a todos los que la pidan abundantemente y sin reproche. Pero también esa oración debe ser con fe, sabiendo que Él puede darnos sabiduría, y Él está también gozoso de darnos sabiduría. Pero fijémonos también lo que dice sobre la fe en la oración. El que pide dudando, dice que no recibirá cosa alguna, y ni siquiera debe esperar recibir cosa alguna. Y el que duda realmente es alguien que es arrastrado para todos lados. Es alguien inconstante en todos sus caminos. Por otra parte, desde el principio de la carta deja claro que los pobres y los ricos en el Señor no son ni superiores ni inferiores por ese hecho, sino que ambos están delante del mismo Señor, y el que ahora es pobre será exaltado, y el que ahora es rico verá cómo sus riquezas, a pesar de que no son pecado, esas riquezas no se marchitarán, no pasarán de esta tierra a la eternidad, y por tanto la esperanza no debe estar puesta en ellas. Y luego habla sobre la tentación, prometiendo a quien resista la tentación que recibirá la corona de la vida. Es realmente una hermosa promesa, y cuando alguien es tentado nunca debe culpar al Señor por ese hecho, ya que el Señor no tienta a nadie, ni tampoco Él es tentado por el mal. Realmente acá es algo muy importante lo que está diciendo, porque también nosotros como humanos tendemos a buscar causas ajenas a nosotros para justificar por qué pecamos. Pero bueno, esas causas que podemos encontrar puede ser que echamos la culpa a otros, o echamos la culpa a la sociedad, o echamos la culpa a demonios que supuestamente nos hacen pecar, o a enfermedades mentales o psiquiátricas, o a traumas que podamos tener, en fin. Se pueden encontrar hoy día muchas causas supuestas que nos dicen por qué pecamos, por qué hacemos lo malo. Y lo que la Biblia nos dice en realidad es que somos tentados de nuestra propia naturaleza pecaminosa. La concupiscencia son los malos deseos que surgen de esa naturaleza, y realmente es a esa naturaleza pecaminosa a la que apunta la tentación, y de ella nos vemos atraídos y seducidos. Es decir, no es por algo ajeno a nuestra voluntad, no es por algo que no sea nuestra responsabilidad, sino que es completamente nuestra culpa si nosotros oímos y somos seducidos por la tentación y caemos en ella, porque entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es como un embarazo vicioso, ¿cierto? Da luz al pecado, y el pecado
siendo consumado da luz a la muerte. Ese es finalmente la historia o el camino vicioso del pecado, desde que es concebido hasta que da luz a la muerte. Pero, en contraste con eso, toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto. Si hay algo bueno en la tierra, si hay algún haz de luz en la tierra, si hay algún indicio de bondad, es porque viene de lo alto, viene del Señor, el Padre de las luces. Y también acá dice algo fundamental sobre el Señor, y es que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. Lo, lo, esta característica de ser inmutable nos dice que Él es perfecto y que Él es bueno, que nada se puede mejorar a Dios, ni nada se le puede quitar. Por tanto, también Él es todopoderoso, Él es perfecto, Él es bueno, Él es omnisciente, ya sabe todo lo que tiene que saber, no aprende nada, no cambia en ningún sentido, ni mejora en ningún sentido, porque ya es perfecto. Y Él es quien nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ahí se relaciona con lo visto en Ezequiel 36, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo. Todo eso se produce por medio de la palabra de verdad, que es la que hace la obra en nosotros, y nosotros los cristianos, aquellos que hemos sido transformados por el Señor con este corazón nuevo y este espíritu nuevo, por medio de la palabra, somos las primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir eso? En nosotros se empieza a apreciar lo que sería la nueva creación, el cielo nuevo, la tierra nueva, se empieza a apreciar en nosotros. Por tanto, aunque vivimos en esta era, pertenecemos a la era venidera, a la era que está por venir, donde todo será renovado y todo será cubierto por la gloria de Dios. Por tanto, por así decirlo, somos una glorificación en proceso, y por todas estas cosas debemos dar gloria y honra a nuestro Señor.